La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de Andares. La banda sigue tocando los domingos en lo que nosotros llamábamos la glorieta, en el centro del parque. Y eso es una tradición que debe de mantenerse. Hemos perdido nuestras tradiciones. Es mi criterio muy particular. Quiero decir que hay mucha nostalgia en mí y constantemente tengo el conflicto y la tensión que representa el recuerdo y lo que teóricamente ha adquirido como información ya como profesional. Un suceso desde otra mirada. Han cambiado las tradiciones bayamesas, forman parte de la historia de muchas familias. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Las Rosquitas, el matahambre, ejemplo de amor y entrega durante años. Feria de las Flores, herencia de una realidad menos conocida. Cierto, en toda Cuba hay tradiciones, en toda Cuba viven en la memoria colectiva cuya valía estriba en mantenerse. Además de estos elementos, en el caso de Bayamo hay tradiciones que han modificado su expresión, otras persisten casi intactas. Hablar de qué cosa es una tradición nos lleva entonces a colocarnos en un complejo entramado teórico, ¿no? Y en primer lugar, pues hay que ver que la tradición es un proceso configurativo, porque las comunidades, los grupos humanos, al simbolizar sus relaciones con la realidad y sus interacciones con los sujetos, pues esto lo simbolizan y lo configuran en pautas de actuación y en esquemas de interpretación con los que se orientan en la vida cotidiana. Por tanto, las tradiciones son fuerzas significativas, activas, porque ellas van conduciendo a los individuos en la trama de la vida cotidiana. En este sentido, es importante identificar la espacialidad y la temporalidad de las tradiciones, porque en tanto fuerza dinámica responden a una época y responden a un lugar. Por eso no podemos pensar, la tradición es como la identidad, no puede estar congelada. La tradición se reconfigura, se reinterpreta, se modifica y alcanza otras dinámicas. En ese sentido, la vida va avanzando y también los procesos significativos de los individuos también se van modificando y van alcanzando otras singularidades. La historia la viven los hombres, la transmiten con sentimientos que van quedando en el corazón del que las protagoniza, como nosotros hoy, sí, en este andar fecundo que atrae. Bayamo registra un proceso interesante en relación con las tradiciones. ¿Por qué? Porque una ciudad que ya cumplió medio milenio de existencia como villa, pero que tiene un antecedente de una vida aborigen que le antecedió a esa fundación de la villa, pues tiene muchísimos años de existencia como entramado urbano y por tanto tiene mucha riqueza tradicional. Yo recuerdo que las fiestas de Reyes cuando se acercaban era una preparación enorme, todo el mundo le esperaba porque eran las fiestas máximas de Bayamo. Y desde el día 31 ya Bayamo, tú veías ese parque que empezabas a las 7 de la noche en la esquina y te cogían las 10 para acabar de dar la vuelta de lo lleno que estaba. Y la preparación que se hacía, que alrededor del parque se hacían unos kioscos, unos bohíos, no así guanos colocados como que hacen los bohíos, para vender el lechón asado, la longaniza, arroz con pollo. La tradición es además un proceso selectivo del pasado, es decir, se eligen, se seleccionan y otros procesos se ocultan. Por tanto, es significativo que en el caso de Bayamo los procesos selectivos no hayan podido ocultar el antecedente aborigen. De ahí que Bayamo siga siendo Bayamo y haya abandonado San Salvador, que Bayamo siga consumiendo casabe, rosquita y tenga costumbres que vienen de aquella época, como el baño en el río. Historias,
situaciones, un andar fecundo que nos une. Una de las que me motivaba más era, por ejemplo, los jueves y domingos, que la banda tocaba en la Plaza de la Revolución y que entonces en aquel momento las niñas nos vestían muy elegantes con esas batas con engañadoras, con cintas y lazos y pamelas y abanicos, y entonces durante todo el concierto de la banda nos cogíamos de la mano una de otra y todas pues empezábamos a bailar ahí delante de ella. Eso era ya era el jueves y el domingo, ya sabíamos que esa es una de las cosas que íbamos a hacer. Un andar fecundo como lo vemos hoy. La familia Miniec ha movido su vida entre costumbres y tradiciones y ya vemos sus frutos en este andar fecundo. Lo que podría decir de mi familia es que en Bayamo hubieron varias familias que producían esto, ¿no? Por ejemplo, Cándida Blanco, Antonio Ortiza, Cachapito, Buitolao o Guillén y los Miniec, que somos nosotros. Pero pregoneros hubieron unos cuantos, ejemplo, Tati. Cuando pasaba sobre todo eso de las 3 de la tarde con su pregón, aquí va Tati, vendiendo aquellas rosquitas. Y ya todo el mundo esperaba para esa hora tomar su café con rosquita o bien con queso o con uno de estos productos. Volver los ojos y la memoria hacia las tradiciones bayamesas implica reconocer que sí, es cierto, en toda Cuba hay tradiciones, pero no en toda Cuba se comen las rosquitas de a8, el matahambre, la rosca blanda ni la longaniza en las plazas públicas, actos o en la casa junto a un té o un exquisito café oriental. Volver los ojos y la memoria con el corazón nos lleva más que a la tradición, a la identidad, a lo más íntimo del bayamés y cubano de hoy, a las familias que de generación en generación van haciendo historia sin saberlo, como Tati, con el pregón de las granjerías que hoy Tomasito por herencia familiar mantiene. En fin, van cantando sueños y repartiendo utilidad. Por eso hablo de las tradiciones bayamesas, porque han sabido mantenerse con sus aires de cubanía y que a pesar de su influjo hispano, azteca, africano, chino o de cualquier otra índole, siguen marcando la diferencia. Mientras que en otras partes de Cuba se come casabe, se toma prú, se toma café, existe el coche, se come puerco asado, se habla de la música del órgano, se celebra el San Juan, se baila son o se monta en bicicletas. El bayamés todavía guarda los rasgos identitarios y día a día los va haciendo historia. Volver los ojos y la memoria me dice que esta es una tierra de auténticas tradiciones y no es la presunción de un aldeano vanidoso, sino la verdad con dosis de pasión y orgullo. Ayer en fiestas de reyes, sociedades de recreo, verbenas, bailes de vitrolas, serenatas, abanicos y muñecas de trapo. Hoy, ahora, siendo portadores de sus vinos, aliñaos, coros y retretas, puerco asado en púas, congrí, ferias ganaderas, carnavales, poesías y trova, en fin, protagonistas de muchos besos y sonrisas. Por supuesto, tradiciones que, quizás en más de una ocasión, han sufrido transformaciones, pero en su mayoría nunca han dejado de ser. Una de las tradiciones más singulares de Bayamo es ir al río. Se han modificado, ya van cámaras de camión, ya no van canoa. Cuando yo era pequeño lo que había era una canoa, ahora la gente va con cámara. Quiere decir que tiene modificaciones, pero se mantiene el gusto por esa práctica. Somos una herencia de andares. Estamos hablando de continuidades y prácticas que hay en Bayamo a partir de un amplio espectro de significado simbólico, de universo simbólico. En este entramado quiero referir lo siguiente, y es que Bayamo tiene costumbres que se incorporan con el desarrollo de su vida urbana. Otra de las cosas también que me motivaba y que eso se ha perdido era el paseo en coche por nuestra ciudad. Cada familia tenía identificado su cochero.
que nos recogían a las 8 de la noche y era 3 horas en coche dando vuelta a la ciudad. Cuando llegaba el mes de diciembre, el coche se extendía más el recorrido, porque entonces en la fábrica La Nestlé se ponía un pino donde hacían un árbol muy gigante, y entonces fin de año pues todos los coches cogían hacia allá, y entonces disfrutábamos de aquel árbol lleno con bombas, los camellos, y todo eso me motivaba. Casi siempre los artículos que se publican para poder decir que esa tradición está viva se remiten a los tiempos en que el coche se utilizaba para dar serenata, para pasear la familia. Hoy el coche tiene otros usos, pero sigue siendo una costumbre montarse en coche. Historias, costumbres, tradiciones que hacen del Bayamés de hoy orgullo del ayer. Desde que yo tengo uso de razón, mis padres vivieron de esto, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos. Y entonces yo nací dentro de esto. Y el día que no trabajo estoy mal. Aunque esté enfermo, si no vengo aquí me siento mal. La banda sigue tocando los domingos y eso es una tradición que debe de mantenerse, porque aquí hay una banda muy buena, que tiene muy buenos músicos y que pueden tocar de todo. Y que en eso, que en lo que cante, que no olviden nuestras canciones. Las tradiciones de Bayamo son como el espejo a los rayos del sol. Ellas reflejan el espíritu del tiempo en que pasaron. Ya revitalizadas, nos hacen vivir con amor este presente fecundo. Gracias a los testimonios de Teresa Sánchez, a las investigaciones de especialistas de la Casa de la Nacionalidad Cubana y a nuestros invitados, se hizo posible este andar fecundo por el sendero de las tradiciones bayamesas que le ha permitido al bayamés vivir su historia para protegerla.